para que comencemos a grabar. Sí, ya está grabando. Listo. Chicas, ¿me apoyan con los accesos, por favor? Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Flores Ortiz y soy coordinadora general del COMCEBE Veracruz. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en este viernes de webinar y en esta ocasión con el tema de nuevos requisitos aduanales para la importación hacia la Unión Europea. Como saben, las aduanas de la Unión Europea desarrollaron un nuevo sistema de información anticipada para facilitar el libre flujo de intercambios comerciales mediante procesos optimizados de seguridad aduanera. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar algunos puntos relevantes para que lo tengan en consideración. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y para evitar cualquier interrupción a nuestro expositor, por favor, todas las preguntas que surjan, agradeceremos las coloquen en el chat y van a ser recopiladas por nuestro equipo para dar respuesta cuando una vez finalice la ponencia. Ahora bien, me voy a permitir presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el maestro José Luis Valencia Montano, quien es director general del COMCE Veracruz. José Luis es maestro en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas, licenciado en Administración de Negocios Internacionales, licenciado en Comercio Exterior, especialista acreditado en Operación Aduanera, Gestión de la Cadena de Suministros, Incoterms 2020 y Negocios con China. Con más de 10 años de experiencia, se ha desempeñado como representante comercial de exportación y ha ocupado jefaturas y gerencias en empresas relacionadas a servicios de comercio exterior. Como les comenté, él es director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del capítulo Estado de Veracruz y miembro de los comités de trabajo Innovación en Comercio Exterior, Promoción Internacional del COMCE Nacional. Es CEO de Silogiat Worldwide Logistics, agente de carga internacional y socio director de la empresa Prover Export, aceleradora y comercializadora de exportación. Es presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Negocios Internacionales y Comercio Exterior y ha colaborado de forma directa con gobiernos municipales, estatales y federal en México para la creación de estrategias de impulso al comercio exterior, con universidades en la formación y actualización de planes de estudios, así como con productores, emprendedores y empresarios, llevándolos a exportar y promover sus productos internacionalmente. Es catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, y ha participado en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y en la Universidad Anáhuac. Capacitador certificado, conferencista, columnista en negocios internacionales y estrategias de comercialización internacional, cadena de suministros y agronegocios. Bueno, sin más, reiteramos todo el agradecimiento y damos comienzo a este webinar. José Luis, la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Muchísimas gracias, Sofía. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos acompañan este mediodía de viernes en nuestros ya rutinarios viernes de webinar. Y bueno, en este momento me permití generar la participación directamente desde COMCE con un tema importante, con un tema trascendente y que si bien es cierto, no ha permeado en mucha información todavía, es importante que empecemos a tocarlo porque definirá la manera óptima para poder generar exportaciones a la Unión Europea. Vamos a ver de qué trata este sistema de control de importaciones en su segunda versión, por eso es Import Control System 2. Vamos a evaluar, vamos a conocer cuál es la razón de este sistema, cuál es la evolución que tuvo a esta segunda versión y a la par, cuáles son las implicaciones y consideraciones que tendrá para todos los actores que intervienen dentro del proceso de exportación de mercancías, asimismo para los exportadores principalmente. Porque nosotros como exportadores, permítanme manejar este rol de exportador, vamos a requerir tener ciertas consideraciones importantes, vamos a necesitar prepararnos, sobre todo documentalmente y en procedimientos para poder salvaguardar
la seguridad informativa del envío de mercancías y con ello evitar cualquier ruptura a la cadena de suministro, cualquier daño a, a una entrega tardía y lo más importante de todo, que nuestra mercancía no se quede parada en las aduanas europeas. Así que vamos a comenzar y bueno, permítanme, permítanme comenzar con la definición de lo que es este control de importaciones. Bueno, en realidad es un mecanismo legal que echa a andar la Unión Europea no este año. Desde el año 2006, la Unión Europea establece un sistema informático a través del cual busca unificar todos los procedimientos de intercambio de información entre aduanas, actores, transportistas, despachantes de aduana, almacenes, recintos, operadores logísticos e importadores y exportadores, con la finalidad de desarrollar una evaluación de riesgo al momento en que las mercancías son presentadas a modular o son presentadas ante la autoridad y con ello se defina si requieren alguna revisión o si pueden salir libre. Para todos aquellos que ya tengan esa experiencia en el conocimiento del despacho aduanal mexicano, lo pueden aterrizar de una manera muy sencilla en lo que denominamos, pues de manera común, el famoso semáforo fiscal. Ese es el proceso de modulación de información sobre las mercancías y a partir del cual la autoridad aduanera define si requiere revisión o puede salir. Entonces, este sistema lo que va a generar es un enlace para poder medir el riesgo y con ello determinar si la carga procede hacia el interior de la Unión Europea, requiere alguna revisión, requiere alguna aclaración y con ello solventar cualquier duda que la autoridad pueda tener. En esta segunda versión se va a generar importancia a la actuación de aquellas entidades que tienen que ver con el manejo, la custodia y el traslado de la mercancía, de tal forma que los operadores económicos, transportes, almacenes, importador y exportador, serán los principales actores sobre los cuales este sistema va a trabajar para recabar información. ¿De qué manera se va a recabar la información? Bueno, a través de el llenado de unas formas que se tendrán que enviar a la Unión Europea, a la autoridad aduanera de la Unión Europea, previo a la llegada de la mercancía a territorio europeo, con la finalidad de que la autoridad pueda generar una evaluación del riesgo y con ello mitigar cualquier posibilidad de declaración inexacta de información, declaración errónea de valores o declaración eh, intencionalmente errónea de valores para buscar pagar menos impuestos, así como también limitar el tráfico de sustancias y productos ilícitos dentro de la comunidad europea. Es importante mencionar que para la Comisión Europea este mecanismo en su segunda versión es un importante esfuerzo para una línea de defensa de la Unión Europea contra amenazas de seguridad física para el territorio europeo, así como seguridad fiscal para la institución y para la gestión de la misma Unión Europea. Entonces, ante ello, estimados participantes, quiero poner en claro y hacer una similitud respecto a cómo vamos nosotros viviendo también los procesos aduanales aquí en México. Desde hace más de 10 años, el trabajo de la Organización Mundial de Aduanas ha sido en establecer mecanismos tecnológicos para simplificar los procesos aduaneros y brindar seguridad en todos los aspectos que se refiere a la entrada y salida de mercancías, desde la seguridad para aquellos que transportan la carga, como para los usuarios finales de las mercancías,
así como la seguridad en torno a la recaudación fiscal que se genera por esta entrada y salida de mercancías. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas trae como background para todo el trabajo que actualmente se está llevando en las aduanas a nivel mundial, un marco de seguridad o el marco SAFE, a partir del cual se establecen ciertas directrices sobre acciones de implementación tecnológica que cada una de las aduanas, cada uno de los países debe llevar a cabo para sostener esta seguridad. Aquí en México comenzamos a trabajar con el marco SAFE desde hace ya algunos años e implementamos mecanismos tecnológicos que ayudaron a facilitar el proceso de despacho aduanal, desde la creación y la implementación de la USEM hasta ahora el retomar el proceso de integración tecnológica aduanero, el PITA, para poder facilitar esos procesos de liberación. Bueno, este esfuerzo que está generando la Unión Europea a través del ICS2 es parte de ese mecanismo de tecnología para brindar seguridad a su territorio. Es importante destacar que esta segunda versión, si me permiten ir un poco al trasfondo histórico y a la importancia del comercio internacional en la Unión Europea para denotar por qué se genera una mejora dentro del procedimiento inicial. La Comunidad Europea a lo largo de algunos años ha venido desarrollando controles informáticos, controles de calidad y al mismo tiempo auditorías internas. En las últimas auditorías se dieron cuenta que los mecanismos que actualmente tenían para poder brindar seguridad dentro de los marcos que ya mencioné a la actividad comercial en las aduanas en la Unión Europea no era suficiente. De tal forma que la estructura actual de trabajo de las aduanas en la Unión Europea carecía de sistematización, carecía de protocolos idénticos y similares dentro de cada una de las aduanas, y eso facilitaba el que se pudiera transitar mercancía con menor carga regulatoria por alguna aduana del interior, a diferencia de alguna aduana marítima o de alguna aduana aeroportuaria, en donde las regulaciones y los requisitos eran o son hasta el momento todavía más exigibles. Entonces, derivado de esta evaluación, pues se dieron cuenta que había aduanas a través de las cuales se generaban estos tráficos ilícitos de la mercancía y también aduanas que limitaban la revisión de información declarada. Por lo tanto, eran puntos a través de los cuales empezaba a generarse una fuga de recaudación que evidentemente pegó en el momento de la revisión de estos datos. Es importante destacar que la Unión Europea es el modelo de integración más sólido y de mayor evolución que tenemos a nivel mundial. Si en algún momento habrán visto los niveles de integración desde los acuerdos preferenciales hasta la unificación económica de un territorio a través de sus naciones, a través de instituciones como lo es la Unión Europea, identificarán que en el Inter tenemos las zonas de libre comercio, tenemos la unión aduanera, tenemos las zonas de libre comercio, zonas francas, así como también integraciones que van empujando hacia una unificación total. Hablando dentro de este modelo de integración, quiero centrar la base de mi comentario en torno a la unión aduanera. ¿Qué es el modelo de integración de unión aduanera? Bueno, es un modelo en el cual los países, después de haber vivido un proceso de liberación comercial, es decir, después de partir de una integración en una zona de libre comercio, en donde establecen reducción de aranceles para el comercio entre ellos, establecen ciertas políticas para el intercambio de personas, para el intercambio de bienes y el intercambio financiero, así como también reglas de protección
a sectores estratégicos, así como a la propiedad intelectual, pudieran estar listos para elevar el siguiente paso a una unión aduanera. ¿Qué es una unión aduanera? Bueno, es este modelo de integración en donde ya hay una zona de libre comercio y los países pertenecientes a esta integración acuerdan desarrollar mecanismos para unificar la legislación y los procedimientos de los despachos aduaneros, de tal forma que independientemente del territorio y la aduana, el procedimiento es el mismo y tiene como base una legislación aplicable a todos los países miembros. Adición de una legislación y de procedimientos operativos, la Unión Aduanera también concede a los países que la integran la capacidad de establecer aranceles comunes hacia regiones o hacia países terceros, de tal manera que el comercio entre los países miembros queda libre de cualquier arancel y en conjunto pueden establecer aranceles a aplicar a terceros países. En este caso, como bien saben, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y esto nos simplifica en el sentido de que hay una serie de fracciones arancelarias que tienen reducciones aplicables para los 27 países miembros. Es decir, que si alguno de los productos mexicanos con esta facilidad de reducción arancelaria quiere exportar a España, a Alemania, a Italia, a Francia, en cualquiera de esos territorios va a entrar con la misma facilidad. Entonces, pongo esto como marco de referencia porque imagínense lo que implica desarrollar una unificación de procedimientos, una unificación legal y una unificación de valoración de riesgos dentro de 27 países, que independientemente de la unificación que han desarrollado hasta el día de hoy, sigue permeando diferencias ideológicas, siguen permeando diferencias de lenguaje y, por supuesto, intereses económicos que cada uno identificará. Si aquí en México el trabajo que ha llevado ha llevado la Administración General de Aduanas a lo largo de muchos años no ha sido fácil y todavía nos cuesta trabajo unificar algunos criterios, unificar algunas operaciones dentro de aduanas marítimas, aéreas y terrestres. Imagínense lo complejo que puede ser en un territorio con 27 países. Bueno, esta es la base sobre la cual vamos a comenzar a identificar algunas anomalías que a partir de las auditorías que generó el Consejo Europeo empiezan a forjar la necesidad de desarrollar una estrategia mucho más sólida para el control de mercancías en la operación aduanera. Importante destacar que en el año 2019 los derechos de aduana recaudaron alrededor de 21.400 millones de euros. En términos porcentuales, nos referimos al 13% de los ingresos presupuestarios de la Unión Europea. Y esto lo quiero poner en tesitura porque es uno de los pilares fundamentales del comercio internacional como base de la economía de la Unión Europea. De la misma forma, les comparto pues, que la importancia de este comercio internacional está inclinada hacia ciertos países que son los socios estratégicos de la Unión Europea, en donde destacan pues, China como el principal socio comercial, tenemos Estados Unidos, seguido de Rusia, seguido de Suiza, Turquía, Japón y los países que pueden ver en este gráfico. Entonces, esto nos va a llevar a identificar inicialmente las líneas de comercio que actualmente tiene la Unión Europea, en donde destacamos que el comercio que se está generando por sectores geográficos abarca Asia, sureste asiático, Norteamérica y Rusia y países de Medio Oriente. Bueno, en este caso sería Rusia y Turquía como parte de un bloque occidental oriental en el centro de Europa
y finalmente los países del sureste asiático, en donde los países del sureste asiático son los que mayor predominancia tienen en el comercio con la Unión Europea. Y en cuestión de Latinoamérica, pues destacamos que el país que llega a alcanzar una posición estratégica es Brasil. ¿Qué importancia tiene el comercio internacional para la Unión Europea? Bueno, inicialmente hablamos del valor de los derechos con referencia a los ingresos. Las importaciones y exportaciones del total de la Unión Europea ascienden aproximadamente al 25% del PIB que genera esta región integrada. Asimismo, lo que les comenté acerca de los derechos equivalen al 13% del total de ingresos. Será o no importante establecer medidas precautorias y de mayor control para el flujo de los bienes, salvaguardando la seguridad y sobre todo salvaguardando la integridad fiscal por la recaudación que está representando el comercio internacional para la economía de la Unión Europea. Y para que vayamos comparando con lo que tenemos aquí en México, permítanme compartirles estos datos. Hablando de la importancia del comercio exterior en México, también para poner en tesitura esta relación, el 70% del IVA que se recauda a nivel nacional depende del comercio exterior. El 65% del PIB nacional está relacionado con actividades directamente ligadas al comercio exterior, ya sea desde la misma relación comercial, importación, exportación, así como servicios y productos accesorios que tienen como fuente de movimiento el comercio exterior. Y con respecto a los ingresos brutos, el 30% provienen del comercio exterior. Entonces, quiero poner esto sobre la mesa y que también lo comparemos con lo que tiene la Unión Europea, porque finalmente dentro de la visualización de un orden económico mundial, el comercio exterior sigue siendo la llave estratégica para el enlace entre los países. Entonces, debemos abogar y debemos pensar en cómo facilitar la operación al mismo tiempo de brindar protecciones legales y brindar protecciones fiscales. Entonces, bajo esa perspectiva, igualmente, las autoridades aduaneras europeas como las mexicanas definen una situación sobre el papel que juega la autoridad en torno al desarrollo comercial. Y si se dan cuenta, en este texto es la misma definición que nosotros tenemos y sobre la cual protegemos la integridad de la aduana y de la autoridad aduanera en torno a las actividades comerciales, porque las aduanas son el punto del cuidado de la seguridad interna del país. Es el punto sobre el cual se va a basar gran parte de la recaudación fiscal del país e igualmente son los puntos de prevención para el comercio desleal y las prácticas ilícitas dentro del comercio internacional. Entonces, finalmente las aduanas como institución juegan un papel estratégico dentro de este ecosistema comercial y bueno, lo interesante es buscar la forma para que comencemos a brindarles un soporte estratégico y en el cual nosotros como actores, desde importador, exportador, hasta alguno de los prestadores de servicios, podamos tener una sinergia con esas autoridades. Sin embargo, a pesar de tener un rol preponderante, el papel de las aduanas en la Unión Europea se ha visto mermado por la diferencia de criterios a aplicar en torno a la valoración de riesgos. Y esto ha generado ciertas fisuras, ciertas lagunas a través de las cuales se ha introducido mercancía ilegal y se ha reducido la recaudación por valores declarados de manera incorrecta. Entonces, teniendo este punto de partida, la autoridad aduanera europea identifica que requiere retomar nuevamente el control
completo a través de un sistema en el que todos los actores se vean integrados, que es finalmente este sistema de ICS2. En torno a los controles aduaneros que la autoridad está previendo, identifica dos tipos de controles. Un control en torno a fechas dentro de un proceso comercial en el cual se pueden tener revisiones previas a la salida de la mercancía del país origen o establecer fechas de inspección o fechas de revisión al momento de la llegada o al momento de la salida de la modulación ante la autoridad aduanera. Este tipo de medidas de inspección que conocemos aquí en México como las facultades de comprobación de la autoridad también tienen una tipología. Independientemente de la temporalidad, es importante mencionar que estas medidas pueden ser exhaustivas o ligeras. Igualmente, dentro de esa tipología de revisiones se debe beneficiar el uso de tecnología para reducir al mínimo las inspecciones intrusivas, en donde haya manipulación de personal no calificado sobre la mercancía y esto pueda dañar tanto la naturaleza como la evaluación que se tenga de los productos. Entonces, bajo esta circunstancia, las autoridades aduaneras de Europa implementan la búsqueda de facilitar las revisiones a través del uso de tecnología. Y otro de los elementos que también ha puesto en jaque la actuación fehaciente de la autoridad aduanera es que a pesar de que hay una legislación unificada en torno al proceso de despacho aduanal entre los países, los 27 países siguen manteniendo su independencia y siguen manteniendo pues, su libertad de acción ante muchas circunstancias. En ese sentido, en los procesos de despacho aduanal, cada uno lleva sus propios procedimientos para evaluación de riesgo. Independientemente de que haya un procedimiento unificado, al final el criterio del personal que se encuentra en el punto de vigilancia en una aduana es el que permea esa revisión y el que puede generar una revisión mucho mayor, exhaustiva y compleja para el importador y el exportador, o una revisión ligera en donde se pasen por alto ciertos elementos de control. Este es el esquema normal del procedimiento de evaluación de riesgos que tiene la Unión Europea establecido dentro de los procesos de despacho de mercancía, en donde lo primero que identifica, como lo hacemos aquí en México, son indicadores de riesgo a partir de los perfiles comerciales de los actores. En este caso, se centra en importador y en exportador. Identifica el historial, identifica la trascendencia de la mercancía, identifica la frecuencia de exportación o importación de esas partidas arancelarias, de los valores que se están declarando, genera comparativos de manera sistemática con operaciones de otros importadores y exportadores y a partir de ello hace una valoración de riesgo. No obstante, reitero, la situación por la cual viene esta nueva versión a mejorar el mecanismo que ahora les estoy comentando es porque este análisis de riesgo todavía se venía gestando de forma manual, en donde los inspectores, en donde el personal de las aduanas eran los que tomaban la decisión sobre qué aspectos consideran riesgosos y sobre ellos evaluar y desarrollar la revisión de las mercancías. Entonces, bajo esa perspectiva, como les comento, hay una decisión manual del funcionario de las aduanas y ellos definen bajo su criterio si la mercancía sale sin algún control de revisión, sin alguna inspección, o en su defecto requiere alguna revisión, algún control particular por parte de la autoridad y entonces se ejecutaría lo que en México conocemos como un reconocimiento aduanero, que sería una inspección de aduanas. Ahora, dentro de este marco de evaluación de riesgos, también es importante tener
presente que en el contexto de la legislación aduanera de la Unión Europea hay un elemento comparativo con nuestra legislación mexicana que no tiene el mismo peso de responsabilidad y de riesgo. Y me refiero específicamente al agente aduanal o al despachante de aduanas. Quienes tengan ya cierta relación con los procesos de despacho aduanal aquí en México, como estoy viendo alguno de los participantes que estoy seguro que ya sabe cómo opera un proceso de despacho aduanal aquí, sabe perfectamente que el agente aduanal es responsable solidario de las operaciones de importación y exportación, de tal forma que el agente aduanal, al asumir obligadamente esta responsabilidad que por ley se la otorga a la autoridad, debe ser muy precavido sobre la información que va a declarar ante la autoridad, de tal forma que se vuelve un filtro adicional en torno a información, en torno a la forma del llenado de los documentos, en torno a la veracidad de la información y actualmente también en torno a la seguridad fiscal del exportador y el importador. Porque el agente aduanal debe cerciorarse, que para quien está trabajando, sea una persona moral o una persona física, que estén al corriente de sus contribuciones fiscales, que estén debidamente registrados, que estén actualizados en domicilio, que estén localizables, de tal manera que de esa forma se eliminen algunos riesgos que pudieran presentarse para la autoridad el, el liberar mercancía para alguien que no cumple con ciertos perfiles. Bueno, eso es lo que les comento, tenemos aquí en México. No obstante, en la Unión Europea, el papel del despachante de aduanas es muy similar al papel del despachante de aduanas en Estados Unidos, en donde son profesionales que trabajan a través de una licencia, a través de una autorización de gobierno. Sin embargo, su papel se limita únicamente a ser representantes para un procedimiento administrativo, más no asumen ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información o sobre la manera en la que se está presentando esa información. En pocas palabras, tanto en Europa como en Estados Unidos, el agente aduanal no asume ese 50% de responsabilidad que tenemos aquí en México. Entonces, derivado de esta situación, también es una de las situaciones que implican un riesgo latente en las operaciones de importación y exportación dentro de la comunidad europea. ¿Cuál es particularmente la problemática que se evalúa a partir de todo este recorrido histórico, evaluación de problemáticas y sobre todo de los diagnósticos que ya las instituciones de la Comunidad Europea comienzan a hacer? Primero, no hay equidad en los protocolos de auditoría de riesgos en las aduanas portuarias, aeroportuarias y fronterizas. Cada una de ellas tiene sus propios mecanismos y asume criterios particulares para definir los riesgos. Hay un alto índice de riesgos financieros. No hay mecanismos que aseguren que los valores declarados dentro de las declaraciones de aduana, dentro de lo que se conoce como pedimentos en México, tengan certeza. De tal manera que esto abre una brecha muy grande en torno a la recaudación fiscal por las aduanas. Evidentemente hay una exactitud de los registros de brecha aduanera. ¿Qué quiere decir? Que los registros que se van generando de estas anomalías tienen divergencia entre las aduanas. Por ejemplo, la aduana del aeropuerto de Charles de Gaulle en París puede tener, puede tener indicativos de un importador o de un exportador que ha tenido declaraciones erróneas en el valor de la mercancía, pero esa información no se comparte de manera directa con la aduana, por ejemplo, del aeropuerto de Roma o del aeropuerto de Barajas en Madrid, España. De tal forma que cada uno tiene su propio sistema de información y eso crea una brecha en la cual el importador y el exportador pueden aprovechar aduanas que, que no tienen un control estricto para poder hacer la entrada de esas mercancías. Reiterando que hay una falta de homologación en el término de riesgo
cada uno asume su propia definición de riesgo y esto provoca, pues evidentemente, una inexactitud. No hay normas suficientemente estrictas para activar controles. A pesar de que hay esa normativa común, los países siguen buscando esa soberanía legal aduanera cuando ellos pactaron tener unificación dentro de los procedimientos que en realidad no están implementando. Hay una deficiencia en la gestión de la información y la interpretación. Esto provoca que los sistemas que actualmente concentran esa información no tengan posibilidad de hacer una real analítica de datos, lo que es el Database Analytics, lo que son el aprovechamiento de esa información para generar algoritmos que permitan identificar los riesgos. No lo hay, pero a partir de este cambio lo habrá. Y bueno, no hay información suficiente dentro de las declaraciones. Si ustedes tienen oportunidad de revisar en algún momento una declaración de aduanas europea, van a ver que es muy simple en comparación de una declaración aduanera mexicana, en donde hay muchos campos, hay campos que son obligatorios, que son penalizados, que no son tan fáciles de cambiar por parte del agente aduanal por solicitud del importador y exportador, y eso refuerza más que la declaración de información sea mucho más expedita y veraz con ese tipo de declaraciones. Bien, pues con todos estos antecedentes y toda esta problemática es como la Comunidad Europea define la necesidad de reconfigurar su sistema de control de importaciones. Y es así como destaca la necesidad de generar esta segunda versión. Esta segunda versión, como les comento, es una actualización a la versión inicial que se promovió en 2016. ¿Cuáles, cuáles son los elementos principales que definen la diferencia entre un sistema y el nuevo? Básicamente dos. Un sistema de información previa a la salida de mercancías desde origen y dos, una sistematización de información en donde se tengan campos obligados a declarar por parte de importador, por parte de exportador y en conjunto por parte de todos los actores logísticos que intervienen en ese proceso. De tal manera que este sistema va a obligar a que todos tengamos unificación y todos nos obliguemos a trabajar en conjunto compartiendo la misma información. En dado caso de que haya alguna variación, verán en un momento que habrá problemáticas muy serias. Entonces, para que quede claro, este nuevo sistema de control de importaciones es un sistema que que tiene como principal objetivo la identificación de riesgos para la aplicación de soluciones inmediatas, reduciendo contrabandos, reduciendo prácticas ilícitas de comercio y, por supuesto, beneficiando la fiscalización en las operaciones de comercio exterior. ¿Qué características tiene este nuevo sistema? Dos, la información previa antes de que salga la mercancía y una unificación en formulario de los datos que se deben declarar. Este sistema va a echarse a andar en tres etapas y tres etapas en donde la autoridad aduanera tiene muy bien identificado quiénes son los actores que le deberán proveer esa información. Y en este punto entran como los principales actores a proveer esta información a los denominados operadores económicos. Los operadores económicos son todos aquellos actores operativos que intervienen en el movimiento de mercancías de un punto a otro y que van a tener una correlación directa con la autoridad aduanera. Me refiero básicamente a transportistas locales, ya sea terrestre, vía camión o ferrocarril, transportistas internacionales, líneas aéreas, líneas navieras, almacenes
como tipo recintos fiscalizados o inbound warehouse, e igualmente a operadores logísticos, ya sean 3PL, ya sean 4PL, llámense freight forwarders, llámense MBOCC, todos aquellos que tengan una gestión logística en la transportación de mercancías. Estas tres fases comenzaron a gestarse este año, entrando en vigor la primera el 15 de marzo de 2021. La segunda fase entrará el 1 de marzo de 2023 y la tercera fase entrará en 2024. Como les comentaba, los operadores económicos son estas figuras que actúan en torno a desplazar mercancías de un punto a otro. Tenemos empresas de mensajería y paquetería, tenemos líneas aéreas comerciales y especializadas en carga, tenemos líneas navieras generales o de servicios regulares, como son las que manejan carga contenerizada, o líneas navieras de cargas generales a través de armadores, a través de agentes navieros. Tenemos agentes de carga o freight forwarders, también denominados transitarios. Tenemos a los destinatarios finales establecidos en la Unión Europea, en donde no necesariamente sean los importadores, sino los usuarios finales. Entonces, también tendremos que definir dentro de este proceso de intercambio comercial quién es el que recibe la mercancía al final de la cadena, porque él también tendrá una corresponsabilidad en la información que declaremos ante las autoridades. Y bueno, igualmente, dentro de estas figuras puede haber representantes legales. Todas aquellas entidades que ostenten algún documento que les ampare como representantes legales de transportistas, de navieros, de aerolíneas, de agentes de carga, pues también entran en este juego y por supuesto ostentan una responsabilidad ante la autoridad aduanera. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo esta entrada en vigor de las fases? Bueno, como les comenté, el sistema, el ICS-2 ya está armado. El sistema informático, la solución tecnológica a implementar en la Unión Europea ya está realizada, ya está el compromiso de todas las aduanas de los 27 países en utilizarla y en generar este intercambio de información. Lo que necesitamos es el input, lo que necesitamos es que llegue esa información. Entonces, en la primera etapa, que entró en vigor el 15 de marzo de 2021, se va a obligar a las empresas de servicios aéreos urgentes o servicios postales aéreos, llámense mensajerías internacionales, a ser los primeros que deban declarar esta información antes de la salida del avión del país origen. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 15 de marzo, todos los envíos por mensajería que hagamos a la Unión Europea, la empresa de mensajería, llámese FedEx, UPS, DHL o alguna otra que se me esté yendo, hablo de las generales y no con la intención de meter un gol, sino que tengamos ejemplos claros, les solicitarán a ustedes como remitentes del envío información que ellos tendrán que declarar antes de salir del país. Y esa información va a viajar al sistema de información de la Unión Europea, se van a hacer las evaluaciones correspondientes de riesgo y generará una respuesta de vuelta a la empresa de mensajería, en donde se le indique si procede el envío de la carga, si requiere alguna revisión, si requiere más información o de plano, la carga no se va a poder enviar a ese destino. Reitero, esta primera fase aplica para este tipo de empresas. La segunda fase que entra en vigor el 1 de marzo de 2023, va a solicitar a las empresas de carga aérea en general, aerolíneas, tanto comerciales como de carga, y a freight forwarders o transitarios, una declaración completa de la información. Como ustedes saben, la información
de la mercancía que viaja en medios de transportación aérea, marítima e incluso terrestre transfronteriza, debe ir avalada a través de un documento que da certeza y da fe sobre el servicio contratado de transportación de punto a punto. Este documento, para el caso del marítimo, lo conocemos como Bill of Lading, para el caso del transporte aéreo lo conocemos como Airway Bill, y para el caso de la transportación terrestre transfronterizo, igualmente lo conocemos como Bill of Lading. Bueno, para el caso del marítimo y del aéreo particularmente, esta información no es suficiente para brindar seguridad a los niveles de riesgo que la Autoridad Aduanera Europea pueda detectar. Por lo tanto, adicional al envío de la información de estos documentos de transporte, tendrán que llenar una declaración completa electrónica de entrada, de tal manera que la autoridad cerciore toda la información, pueda hacer su evaluación de riesgo y determinar si procede con la entrada, si hay una inspección o se prohíbe la entrada de esa mercancía. Y finalmente, la tercera fase entra en vigor el primero de marzo de 2024, en donde ya se abarca a transportistas internacionales y a transportistas terrestres transfronterizos, aquellos que mueven mercancía entre los países miembros de la Unión Europea, ya sea camión, ya sea ferrocarril. Bien, esta entrega del 1 de marzo, como les comenté, tiene como objeto el solicitar información a transportistas urgentes o servicios de mensajería. ¿Cómo les van a solicitar esta información? Bueno, todas las empresas que tengan estas características se van a ligar con el sistema aduanero europeo a través de un sistema de precarga de información en el cual estos sistemas informáticos se enlazan indicando quién es el que envía, a quién va la mercancía destinada, qué es lo que se va a enviar, qué características tiene e incluso qué partida arancelaria es la que se está declarando inicialmente y cuáles son las circunstancias que debe salvaguardar la mercancía para llegar correctamente a destino. Entonces, de esta declaración de entrada, algunos datos se manejan por anticipado a través del PLASI, de la precarga de información anticipada, y de esa manera brindamos información hacia la Autoridad Aduanera Europea. ¿Quién brinda esta información? Reitero, las empresas de mensajería o de paquetería internacional. ¿Por qué es importante esta información? Bueno, porque eso le va a permitir a la autoridad, como lo he comentado, mitigar cualquier riesgo de daño que pueda generar la mercancía por tratarse de algún producto peligroso, por tratarse de algún producto ilícito e igualmente mitigar algún riesgo de declaración de valor que atente contra la fiscalización de las importaciones. Y aquí también les comparto una nota importante que vamos a empezar a ver a partir de los próximos meses en torno a los envíos de mensajería a la Unión Europea. Quienes hayan hecho envíos con Estados Unidos, tanto de exportación como de importación, envíos menores a $500, seguramente habrán identificado que estos envíos se despachan de manera muy sencilla y en la gran mayoría de los casos no requieren algún pago adicional a un agente aduanal ni tampoco pago de impuestos. Bueno, eso es porque a través del Tratado de Libre Comercio tenemos la identificación de los denominados minimis, en los cuales se establece que el valor de mercancía que no sobrepase $800 va a podersele dar cierto beneficio de no pago de impuestos y tampoco de no cumplir con ciertas regulaciones no arancelarias por tratarse de mercancía que se mueve entre consumidores. Digamos, un modelo de envío C2C, consumer to consumer. Bueno, la Unión Europea actualmente también tiene este modelo de minimis. El modelo de minimis que hasta el día de hoy tiene la Unión Europea es de 200 euros.
a partir del 1 de julio de 2021, se eliminan los minimis. Toda la carga, independientemente de que valga 5 euros o 150 euros, tendrá que pagar el impuesto correspondiente a la importación, si es que hay algún arancel a la importación. Entonces, ¿por qué hace esto la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, porque sabe que el beneficio de los aranceles se tiene ya gestado y negociado a través de los tratados de libre comercio. Lo que no quiere es dejar huecos dentro de la operación normal de importaciones que permitan contrabando o que permitan la importación de mercancías ilícitas que por no pagar impuestos no se revisen o no se pida información adicional. Entonces, este cambio dentro de la normativa de los minimis va también muy pegado a las regulaciones de información y tecnología que ahora están implementando. Como les comenté, en la entrega 2, a partir del 1 de marzo de 2023, estos operadores, transportistas aéreos y transitarios, tendrán que completar el formulario para permitirse la entrada de los productos a territorio europeo, y a partir de marzo de 2024, las navieras y los transportes terrestres, ya sea camión y ferrocarril, tendrán que hacer. Entonces, esto es una entrada paulatina que la Unión Europea prevé inicialmente para tener controlado, primero, la mayor recurrencia de carga que se genera a través de los intermediarios, correos postales o servicios de mensajería internacional, para posteriormente pasar a las aerolíneas y finalizar con los transportistas de mayor volumen de carga, que son los marítimos y son los terrestres. Es importante también destacar que dentro de esta obligación que corresponde a los operadores económicos, a las transportistas, a las navieras, a las aerolíneas, a los agentes de carga, hay un marco de tiempo límite para poder hacer ese envío de información. Para el cargo de carga marítima contenerizada, cuando aplique la entrada en vigor en el 2024, tendrán que enviar esa información al menos 24 horas de anticipación a la salida de la mercancía del puerto de origen. Para el caso del marítimo, al menos 4 horas en el mismo caso antes de la salida del puerto, perdón, antes de la llegada al puerto destino. Para el caso de marítimos que tengan un tiempo de tránsito menor a 24 horas, como podrían ser servicios de cabotaje, tendrán que avisarlo al menos 2 horas antes de la llegada al puerto destino. En viajes aéreos cortos de menos de 4 horas, en el momento en que está despegando el avión, digamos que ahí tienen el lapso de 1 hora máximo para poder hacer la transmisión de esa información. Para el caso de viajes aéreos de más de 4 horas, tiene que ser al menos 4 horas antes de la llegada a destino. Para ferrocarril y transporte fluvial, al menos 2 horas antes de la llegada a destino. Y para el caso del camión y el tráiler, al menos 1 hora antes de la llegada. Bueno, estos sistemas de información también, para que vayamos comparándolo con lo que tenemos en México, aquí en México ya desde hace algunos años, desde 2008, aproximadamente 2007-2008, entró en vigor una reforma a las reglas de comercio exterior en donde obliga a que los transportistas y agentes de carga, tanto marítimos como aéreos, debemos realizar el envío de la información de los manifiestos de carga a la autoridad aduanera, precisamente para mitigar los riesgos sobre mercancías y sobre valores declarados. Entonces, si se dan cuenta, comparando la problemática que actualmente se vive en las aduanas europeas en comparación de lo que nosotros vivimos y sobre todo las medidas que hemos implementado, no, no tengo temor en destacar que nosotros hemos sido incluso pioneros en algunos elementos de seguridad más allá de la misma Unión Europea. Entonces, si hemos sido pioneros en el sentido de tener información previa antes del arribo, antes de la salida de mercancía, ¿por qué no estamos utilizando esa información en mitigar riesgos? ¿Por qué no estamos utilizando esa información en poder reducir
toda la problemática que tenemos en torno eh, a tránsitos de mercancía ilícita, a defraudaciones fiscales en temas de comercio exterior. Bueno, dejo esa pregunta al aire porque creo que aquí es un punto de trabajo que tendremos todos como parte de una comunidad de comercio exterior, empujar para empezar a aterrizar. Bien, ¿cómo es la metodología del envío de información? Bueno, cuando la información se envía previa a la salida del país de origen, se hace a través de este sistema de información de precarga, en donde se va a informar a la autoridad aduanera europea el nombre del remitente, la dirección del remitente, el nombre del destinatario, igualmente los datos de dirección de destinatario, descripción detallada de la mercancía, incluso más detallada que la misma factura, información sobre el peso e información sobre las piezas y datos del packing list o albarán, dependiendo de si utilizan ese documento, en el momento en que se vaya a enviar la mercancía. Esta información se va a enviar a través del sistema de entradas ENS a través de una interfaz electrónica llamada Shared Trade Interface. Este Shared Trade Interface es el sistema de información que enlaza al sistema informativo del operador logístico con el sistema de aduanas de la Comunidad Europea. Una vez que la autoridad recibe esta información, entonces realizan el análisis de los riesgos y toman ciertas decisiones. ¿Qué decisiones son las que pueden venir después de analizar los riesgos? Bueno, en el mejor de los casos, que se acepte la carga de la mercancía. En un segundo caso, que se solicite más información para mitigar alguna posibilidad de riesgo que haya detectado la autoridad. En el tercer caso, realizar alguna inspección previa de la mercancía por parte de algún representante de la autoridad. Y por último, definitivamente rechazarla para el envío. ¿Cómo evitar el rechazo de una mercancía? Bueno, toda vez que esta normativa entró en vigor el 15 de marzo de 2021 y que serán las empresas de mensajería quienes nos pidan la información, nosotros como exportadores debemos tener en claro que necesitamos tener documentación que ampare el envío de las mercancías. Documentación en donde podamos destacar la información completa y precisa de la carga, describiéndose tanto por su nombre comercial como por su nombre genérico, identificando perfectamente el contenido, delimitar si incluye piezas o accesorios y si el producto se distingue por algún componente. Por ejemplo, si vamos a enviar playeras, no vamos a describirlas únicamente como playeras blancas de cuello redondo, sino tendremos que especificar playeras blancas de cuello redondo para hombre, para mujer, de X tallas, de composición 100% algodón, de composición 70% algodón, 30% poliéster, y acompañar esa descripción detallada de mercancía con la subpartida arancelaria, que en este caso son los 6 primeros dígitos de la fracción arancelaria o recientemente denominado el NICO, hablando de 10 dígitos. Esta información la requeriremos soportar a través de la factura o a través de un packing list e incluso a través del mismo certificado de origen, si es que aplicara. Igualmente, como tenemos información sobre la mercancía, tendremos que detallar también con precisión la dirección y los datos del remitente y destinatario para ubicar completamente a las personas o a las entidades, incluyendo también teléfonos de contacto y correo electrónico. Ahora, cuando nosotros generamos exportaciones y considerando y hablando particularmente de las MIPYMES, que podrían ser las que mayor frecuencia tengan en el uso de servicios de mensajería o paquetería internacional, deberán ostentar ese envío a través de una factura de exportación.
Nosotros, por ley, para poder exportar un producto de forma definitiva, la autoridad solicita que la factura se emita a través de un formato que es el CFDI en su versión 3.3. Sin embargo, este CFDI 3.3 está más hecho para cumplir los requisitos informativos de la autoridad mexicana y podría omitir algunos de los requisitos informativos que vimos anteriormente. Por ejemplo, quienes hayan tenido experiencia generando estos CFDIs identificarán que en los datos del receptor, que en este caso sería a quien se está facturando este envío, podemos dejar únicamente el nombre de la empresa o la razón social o el nombre de la persona física y el RFC genérico. No es mandatorio declarar dirección y declarar todo el detalle en esta dirección. Sin embargo, para efectos de cumplir con la normativa del ICS2, sí será importante tener esta información. Otro aspecto importante es que muchas veces en la factura de exportación, pues únicamente describimos la mercancía con la nominación comercial que nosotros usualmente manejamos y sobre la cual también mi comprador me identificó el tipo de mercancía. Pero a veces para la autoridad la nominación comercial no le da señas de qué es, qué trata, qué contiene, qué ingredientes la integran. Por lo tanto, ahí tendríamos también una laguna de información. ¿Cómo poder solventar esta laguna de información? Bueno, podemos acompañar el CFDI con una carta factura en donde se detalle toda la información o en su defecto emitir una commercial invoice, una factura comercial emitida por ustedes, que no es, digamos, la factura legal mexicana, pero sirve como un comprobante de valor electrónico para la exportación y sirve como un valor de información para la autoridad aduanera en Europa. Igualmente, si en el packing list podemos introducir esa información, pues también nos podrá ayudar como un soporte al envío de la factura en modelo CFDI 3.3. Ahora, ¿qué sucede cuando no generamos una exportación, no hacemos una compraventa, no hay un fin de lucro en ese envío de mercancías? Vamos a enviar muestras, vamos a enviar algún regalo, alguna contraparte. Bueno, esto no exime el que debamos presentar una carta con la información que la empresa de paquetería o mensajería nos esté solicitando. De tal manera que tendremos que especificar en esa carta que se trata de muestras, que se trata de un regalo, que la composición del producto es tal, que tiene tales componentes, que hay un valor declarado para efectos aduaneros, que pueden ser 1, 2 euros o centavos de euro, pero es importante que haya un valor declarado. Y sobre todo especificar que el producto no será enviado para su venta al público ni tampoco para fines comerciales, sino simplemente tiene una función de muestra o es un simple obsequio. Entonces, les pongo como antecedente esto porque es una de las situaciones que tendremos que prever al momento que queramos utilizar los servicios de mensajería para hacer envíos a la Unión Europea. Asimismo, digo, si a generar una carta pudiera ser un trámite adicional y a través de un etiquetado que yo ponga sobre el producto o sobre el embalaje de ese producto, llámese la caja que lo contiene, y tenga toda la información que me pide la Autoridad Aduanera Europea, entonces con esa etiqueta es más que suficiente y eximo así tener que elaborar algún otro documento. Bien, y bueno, aquí les comparto, igualmente lo podrán ver en la presentación grabada, esta liga en donde les llevará a una lista de conceptos textuales sobre qué aceptan y qué no como declaración de información la Autoridad Aduanera Europea. ¿Vale? Por ejemplo, utilizar palabras como muestras, regalos, accesorios, textiles, sin definición de lo que traten, está prohibido y se comete una falta en declaración de información inexacta. Bien, el tema de las implicaciones que tiene este nuevo modelo de unificación tecnológica y de aseguramiento para
los procesos aduaneros en la Unión Europea, tiene ciertas implicaciones en donde voy a explicarles de manera muy rápida algunas de ellas. Primero, el que los operadores económicos, llámense transportistas internacionales o empresas de logística, no tengan todos los datos, ya que ellos utilizan únicamente una parte de esos datos para emitir sus documentos de transportación internacional. En todo caso, ellos, como son los obligados ante la autoridad aduanera, tendrán que buscar del exportador o del importador cubrir todos esos datos y cerciorarse con el importador y el exportador de que esos datos son reales y son fidedignos. De tal manera que la comunicación se va a estrechar aún más entre prestadores de servicios, exportadores e importadores. Igualmente, el tema de recopilar esta información muy posiblemente requiera la implementación de alguna tecnología o de algún recurso que facilite transmitirlo. Bueno, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, aquí en México, cuando las navieras o las aerolíneas requieren hacer una transmisión de información a la autoridad aduanera americana, toman como base el Airway Bill, toman como base el Bill of Lading y piden datos adicionales al importador o al exportador, a quien los esté contratando, y con eso ellos llenan su propio formulario. Posiblemente, dependiendo de los sistemas que tengan estos prestadores de servicios, podrían enviarnos algún formulario en Excel, lo llenamos y este formulario se puede integrar directamente a la base de datos del prestador de servicios y de esa manera completar el requisito para envío a la Unión Europea. No obstante, también necesitamos tener presente que cualquier innovación tecnológica o cualquier implementación tecnológica que el prestador de servicios logísticos requiera hacer, le implicará una inversión de la cual seguramente nos va a invitar a participar a nosotros como usuarios, importadores y exportadores. Actualmente lo hacen las navieras, por ejemplo, que tocan algún puerto en Estados Unidos, nos hacen un cobro por la transmisión del American Manifest System para que la aduana americana tenga información de la carga que va a pasar por su territorio. Tenemos igualmente que las autoridades aduaneras de la Unión Europea pues, van a utilizar esta información para llevar a cabo una evaluación de riesgos, ante lo cual tendrán que tener muy bien definidos los perfiles de riesgo y esto también ayudará a poder perfilar algunas rutas comerciales, así como puntos de origen y socios estratégicos comerciales. En pocas palabras, esta información les va a ayudar a generar patrones de análisis de datos en torno a toma de decisiones para la eficiencia operativa y la seguridad física de las aduanas. En torno de las acciones que podrá ejercer la autoridad aduanera, bueno, ya lo mencionamos, el que requiera más información, el que limite la carga de la mercancía o en su defecto, el que requiera alguna inspección. Importante destacar que como esta es una obligación inherente al operador logístico, al transportista internacional, y que su cumplimiento, así como la validación de la información y la obtención de una calificación positiva sobre la evaluación de riesgo que haga la autoridad europea, podría implicar un expedito flujo de mercancías, pero también en caso de que haya algún problema, una complicación en interrupción de las cadenas de suministro y sobre todo cuando hacemos envíos consolidados, cuando en un contenedor, por ejemplo, no va únicamente nuestra carga, sino la de otros exportadores. ¿Qué sucede si en ese contenedor van 15 exportadores y alguno de ellos tiene errónea una información o presenta un nivel de riesgo mediano alto para la autoridad aduanera europea? Pues en primera instancia va a detener el envío de esa mercancía. Y detener el envío de esa mercancía implica para el consolidador el hacer nuevamente una maniobra de descarga de la mercancía, dejar ese pallet o esos pallets o cajas fuera del contenedor, volver a meter la mercancía, maniobras portuarias y muy posiblemente un atraso
en la salida que ya tenía programada del puerto de origen. Entonces, todos estas maniobras adicionales, estos pasos adicionales, finalmente afectarán en tiempo y muy seguramente en costos, en donde tendremos que identificar con los prestadores de servicio quién será el responsable de absorber esos costos, porque para ellos podría ser muy fácil prorratearlo entre todos los que van en el contenedor, pero también siendo justos, ¿qué culpa tendría yo si el error no fue mío, sino de uno de los exportadores? Entonces, habrá que ver cómo va evolucionando. Actualmente todavía no hay una definición clara de cómo se van a hacer estas segregaciones de costos adicionales, pero conforme nos vayamos acercando a la entrada en vigor para el transporte marítimo, estoy seguro que ya tendremos alguna disposición por parte de los prestadores de servicios logísticos marítimos. Bien, ¿cómo solucionar ese tema? Bueno, finalmente nosotros como exportadores, tenemos que posicionarnos como un eslabón completo dentro de una integración logística de exportación. Debo ser consciente que la información que yo prepare para mi exportación a través de facturas, a través de documentación, tendrá una implicación directa en cumplir una regulación técnica para la entrada del producto al país destino. Deberé ser claro con mi prestador de servicio sobre la manera en la que voy a hacer el envío de esa información y desarrollar estrategias conjuntas. Uno de los elementos que dará mayor solidez a la relación exportador y prestador de servicio logístico será el que ambos nos acreditemos como socios estratégicos seguros. Estoy seguro, permítanme la redundancia del término, que han escuchado acerca del operador económico autorizado, que es una certificación en la cual, a través del cumplimiento de ciertos lineamientos, damos fe ante la autoridad aduanera que somos una empresa que cumple con seguridad de información y cumple con todos los elementos de seguridad física de mercancía. Si yo como exportador trabajo con una empresa transportista que está acreditada como socio estratégico seguro, igualmente trabajo con una terminal que tiene esta certificación y trabajo también con un comprador que en su país también tiene esta certificación bajo el modelo de operador económico autorizado de la Organización Mundial de Aduanas, tengo todos los eslabones asegurados y puedo tener la tranquilidad que la información va a fluir de manera exacta y precisa entre todos los actores. Y de esa manera generar el proceso de declaración al momento de la entrada de las mercancías a territorio europeo. Ahora, debo tener presente que esto tiene ciertas implicaciones. Implicaciones en costos. Para poder certificarme tengo que hacer una inversión. Para poder desarrollar estrategias conjuntas y colaborativas con los prestadores de servicio logístico, también tendré que llevar a lo mejor algún tipo de inversión o costos para que todos funcionemos bien organizados. Igualmente, adicional al análisis que la autoridad haga sobre rutas comerciales y transporte, tendré yo también que evaluar esas rutas comerciales y transporte. Así como aplica para el caso de Estados Unidos que las navieras deban transmitir información a la aduana americana, independientemente de que la carga tenga o no como destino final Estados Unidos, por el simple hecho de pasar dentro de la ruta marítima por un puerto estadounidense, se obligan a transmitir esa información. Entonces, lo mismo va a suceder con Europa. Si mi mercancía tiene como destino final Rusia, que no forma parte de la Comunidad Europea, entonces, si hace un transbordo en Rotterdam, si hace un transbordo en Hamburgo, está tocando un puerto europeo, alemán o de Países Bajos. Y entonces tendré que tener esta transmisión de información. Si por alguna razón no cuento con los elementos necesarios para transmitir esta información, entonces tendré que buscar alguna ruta alterna evitando transbordos o escalas
en puertos o aeropuertos europeos. Y otro de los puntos que también debo considerar en esta comunicación lisa y llana que yo pueda desarrollar con mi comprador es la negociación de los Incoterms. Recuerden que los Incoterms nos van a ayudar a definir obligaciones entre partes. Los Incoterms no van en, en contrapostura de cualquier disposición legal que los países echen a andar para asegurar el tránsito de mercancías en su territorio. De tal manera que a través del Incoterm o los Incoterms que yo vaya a negociar, tendré que definir quién informa al prestador de servicios logísticos y quién asegura que esa información es la válida para que se pueda generar el cumplimiento de esta obligación. Bien, y pues con ello termino esta presentación. Les pregunto para quienes tienen actualmente alguna identificación de envío a Europa, si ya están preparados para echar a andar este ICS-2. Y bueno, pues si no, estamos a la orden y listos para resolver sus dudas, para ayudarlos a preparar la información. Les agradezco mucho el tiempo que me han permitido de esta presentación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, José Luis. Sin duda fue una presentación muy nutrida. Estoy segura de que todos nuestros participantes se llegan muchas cosas que pensar a la interna con sus empresas, con sus operaciones, todo lo que tienen que tomar en cuenta para lo que viene en la relación comercial México-Unión Europea. Entonces, bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo para que los participantes, ya sea a través del chat o alzando la mano en el panel, podamos hacerle algunas preguntas. Y bueno, vamos a revisar. Ok. No sé, participantes, asistentes, si tengan alguna duda con lo que ha presentado el maestro José Luis el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, pues si no tenemos preguntas, José Luis, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho toda la información que nos has compartido el día de hoy. Es súper relevante y para tomar en cuenta, como ya dijimos, con todas las empresas. Va a estar disponible este video en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que nos sigan. Por ahí estamos haciendo actualizaciones todo el tiempo. En redes sociales también estamos como Comce Veracruz. Y bueno, les agradecemos mucho el tiempo que nos han dado el día de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. José Luis, no sé si quieras Sofía, dar unas palabras para sí, cerrar. gracias. Antes de que cerremos, simplemente estoy revisando aquí el chat, veo una pregunta, no va relacionada directamente al tema que tratamos, pero igualmente, por respeto a nuestros participantes, te agradezco, Alejandro, hayas hecho esta pregunta. Entiendo que eres ingeniero industrial y preguntas cómo veo el mercado laboral o cómo vemos el mercado laboral para este perfil y si sabemos de alguna vacante. Bueno, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y nos puedes compartir tu currículum. Con todo gusto lo compartimos con nuestros asociados y nuestros consejeros. Posiblemente haya algún espacio de interés mutuo. Y con respecto al tema de ingeniería, bueno, te comento que en este entorno laboral y particularmente en cuestión de comercio internacional, eh, te, puedo, te puedo compartir que hay una amplia posibilidad de trabajo, pero no enfocada a una especialización ingenieril. Como ingeniero industrial, tú traes mucho conocimiento técnico que vas a poder compartir junto con otros especialistas para poder desarrollar una solución integral. ¿Qué será necesario que adicional a ese conocimiento técnico que tengas en ingeniería industrial es que puedas desarrollar otras habilidades como integración de trabajo en equipo, integración también con algunos otros conocimientos administrativos o de negocio, ya sea marketing, ya sea administración, ya sea finanzas, que complementen el tema ingenieril? Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Hoy en día, el gran bemol de las empresas en todos los sentidos para alcanzar una competitividad, llámense como se llamen el, las razones o las excusas que busquen para esa competitividad, todo tiene que ver con cadena de suministros. Entonces, como ingeniero industrial, estoy seguro que tú eres un experto en la gestión de cadena de suministros. Por lo tanto,
creo que sí vas a tener un valor importante que aportar dentro del ámbito laboral. Simplemente habrá que buscar con quién, cómo y pues hacer esta unión. Así que te reitero, te invitamos a que nos compartan información y bueno, para todos los participantes les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y como siempre quedamos a sus órdenes. Seguramente habrá algunas dudas adicionales en el momento de la práctica o en el momento de algún envío a Europa. En cuanto suceda esto, por favor, comuníquense con nosotros para que podamos asesorarlos. Gracias, Sofi, y gracias a todo el equipo de Comce Veracruz. Gracias, buen día a todos. Hasta luego.